Allí donde hay un niño, hay un juguete. Porque si el juego es una necesidad infantil, el juguete es un instrumento necesario. Desde los primeros meses, en el aprendizaje del niño, en su toma de contacto con el mundo, los juguetes desempeñan un papel protagonista y no abandonarán esa misión pedagógica y formativa durante todos los años de la infancia. En la evolución de los juguetes está escrita también la evolución humana. En principio fueron los juguetes de cartón o madera, las muñecas rellenas de serrín, pequeños seres inanimados y frágiles. Hasta que un día los juguetes empezaron a moverse. Fue en este siglo cuando se inició la época de los juguetes mecánicos como estos, que fueron maravilla infantil de los que hoy son adultos y pertenecen ya a los museos de la juguetería. La hojalata estampada recogió, para el mundo de los juguetes, los personajes y las cosas de un tiempo en el que convivían los bólidos de carreras y los carritos de los helados. Fabricar un juguete no es un juego de niños. Hoy la juguetería es una industria importante y escasamente artesana. En una moderna fábrica de juguetes, lo primero es una idea y lo segundo, un diseño. En la sala de proyectos se trabaja minuciosamente sobre cada juguete en embrión y se levantan detallados planos de conjunto y de cada pieza en particular. De cada juguete diseñado, un taller de artesanía al servicio de la industria fabrica un prototipo, como este cochecito, al que el proyectista está tratando de proporcionarle un conductor. En un gran almacén se recogen las materias primas para la fabricación de los juguetes. Estas suelen ser principalmente acero, en chapa o en varilla, y materiales plásticos. La chapa se corta a las dimensiones convenientes. En una gran nave trabajan las prensas. La propia fábrica produce el utillaje para estas grandes máquinas que, partiendo de la chapa, van realizando en series distintas las piezas de los juguetes, como las cajas de un camión, en este caso. En otros casos, la chapa viene ya impresa con el dibujo exterior del juguete, un coche de carreras ahora, y lo primero es cortarla y recortarla a la medida.
En esta otra prensa se van produciendo los bajos de otro pequeño vehículo. Una máquina automática que recibe la chapa de una cinta enrollada prensa bajos para coches, mientras otras van realizando las carrocerías y los restantes elementos. Esta es una de las secciones más importantes de la fábrica de juguetes. En ella la actividad es incesante, puesto que en circunstancias normales se trabaja simultáneamente en decenas de juguetes distintos. Pequeñas y grandes piezas del rompecabezas que es un juguete van saliendo de las prensas y almacenándose para pasar a sucesivas fases de la fabricación del mismo. Cada día tienen más importancia los plásticos en la fabricación de juguetes. En esta gran máquina inyectora, la materia prima, que son gránulos del plástico adecuado, se funde en una especie de crisol y se inyecta después sobre un molde con la forma de la pieza que se quiere obtener. Vemos fabricar de este modo la carrocería de una ambulancia. El cubo de una hormigonera. Plásticos transparentes se utilizan en otros juguetes y sobre ellos la decoración exterior son calcomanías a color. Este operario se dispone a realizar, partiendo de una lámina de plástico, el recipiente de una caja de juguetes. La máquina calienta primero el plástico y luego, por absorción, realiza la forma requerida. Otra sección importante es la de pintura. Muchas piezas de chapa han de ser pintadas y para ello inicialmente se las cuelga de una cadena en movimiento continuo dotada de perchas y ganchos. Las piezas que vemos pertenecen a un pequeño automóvil mecánico.
Antes de recibir la pintura, las piezas se limpian bien de posibles suciedades o partículas metálicas mediante un chorro de aire comprimido. Una vez limpias, las piezas van entrando en el túnel de pintura. Esta máquina automática de pintura electrostática funciona por células fotoeléctricas que regulan su movimiento vertical según la disposición de las piezas que tenga enfrente. Si es necesario, se remata la pintura a mano con pistola. El secado se realiza en un nuevo túnel, donde las piezas recién pintadas son sometidas a una temperatura elevada. Las piezas ya están perfectamente pintadas. Toda esta operación recuerda mucho a la pintura de carrocerías en las fábricas de automóviles. El juguete no se separa mucho en su fabricación de sus hermanos mayores de verdad. Algunas piezas no pueden ser pintadas más que manualmente. Este trabajo se realiza a pistola frente a una cortina de agua que evita la dispersión de la pintura en el ambiente. Vemos aquí la pintura manual de otras piezas. Las piezas pintadas a mano entran mediante una cadena lenta en un horno de secado, tras lo cual serán recogidas y almacenadas. Todas las piezas grandes y pequeñas procedentes de las prensas y sección de pintura se dan cita en la nave de montaje, a cuya vista también hemos de recordar instalaciones similares en la industria de los automóviles o los electrodomésticos. Una larga serie de operaciones tales como las que se realizan en la gran industria tienen lugar aquí en pequeña escala. Sigamos el montaje de un automóvil eléctrico. En primer lugar, se montan los mandos que accionarán el pequeño motor. Una operaria prepara la caja donde va el volante y los mandos de marcha y luces. Otra encamisa los cables de dirección. Esta máquina realiza los taladros de la caja donde se instalan los mandos eléctricos del pequeño automóvil que después se irán atornillando mecánicamente. En la misma caja, algunos cables se sujetan mediante soldadura.
Por otro lado, la carrocería. Sobre las piezas mayores, realizadas en chapa o plástico, se van colocando cuidadosamente los elementos más pequeños, tales como las manillas de las puertas, los pilotos, los cristales. Aquí vemos la colocación de los limpiaparabrisas. Los parachoques, tal como el modelo de verdad, van provistos de una goma protectora. Siguiendo la cadena de montaje, una nueva operaria coloca el capot, monta los parachoques y asegura algunas piezas con soldadura. También la tapa del cofre trasero queda instalada en esta fase. Los faros del pequeño automóvil ocupan su sitio. Después llega el turno de los asientos y de la pequeña pieza de plástico que imita el motor. En una sola pieza se incorporan asientos, volante y salpicadero. El motor eléctrico va montado con remache sobre los bajos de la carrocería. En la cadena, los distintos elementos ya montados siguen su camino. Aquí, otra de las operarias que intervienen en el largo proceso de montaje del juguete coloca los ejes para que la siguiente realice las soldaduras necesarias en el bastidor. Antes de terminar el proceso de montaje, hay una etapa de comprobación de todos los mecanismos eléctricos y mecánicos del juguete, aún por separado, y de retoque de todo lo necesario.
Después de esta comprobación, se unen bajos y carrocería del automóvil y se atornilla el conjunto, con lo cual la pieza está prácticamente terminada. La prueba final del juguete ya montado. Una de las fábricas de juguetes mecánicos que trabajan en España fabrica muchos modelos de juguetes como este, vehículos de muy distintos tipos. Así es y así se hace la moderna juguetería, tan distinta de aquella otra de cuerda y hojalata que alegró los juegos de los que hoy son adultos. Una juguetería que refleja una época dominada por la técnica y la velocidad. Bye.